Mateo capítulo 24, los versículos del 36 en adelante. Y cuando usted llegue a esa escritura, quiero que confirme diciendo: alabado sea Dios. Amén, amén, amén. Vamos entonces ahí a la palabra del Señor. Yo sé que Dios nos va a hablar de una manera específica. Note lo siguiente, dice versículo 36 en adelante: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Diga: mas como en los días de Noé. Luego dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, hubo un momento donde sí entendieron, pero era demasiado tarde. El texto no dice y nunca entendieron, sino que dice y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42 lo van a leer con toda su fuerza, solo ustedes. 1, 2 y 3. Amén. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero compartir un mensaje en el nombre del Señor titulado: lo que debieron hacer, no lo hicieron. Quiero que sacuda a 2 o 3 y le diga: lo que debieron hacer, no lo hicieron. Allí respetuosamente sacuda a 2 o 3 y dígale eso otra vez: lo que debieron hacer, no lo hicieron. Amén. Tomen asiento diciendo aleluya. Gloria al santo nombre del Señor. Amén. Bueno, quiero con la ayuda del Señor abordar este tema que Dios ha puesto en mi corazón y que ha tocado el Señor profundamente mi espíritu para tratarlo en una temporada y en un proyecto y un programa tan especial como este. Allí donde está, incline su rostro y diga conmigo: háblame, Señor, que tu siervo oye. Amén, amén. Yo sé que Dios va a hablar a la conciencia de alguien en este día. Si usted le prestó atención a la lectura de Mateo capítulo 24, los textos leídos, usted encuentra un detalle muy importante que sale de la boca no de un profeta, aunque era profeta, no solamente de un sacerdote de Dios, aunque es el sumo sacerdote en su máxima expresión, sino de la boca del mismo Señor Jesucristo. Y Él declara de una manera muy contundente, número uno, que del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero lo que me llamó la atención fue cuando el texto dice: más como en los días de Noé. Hace una comparación, un símil interesante. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y describe algunos aspectos interesantes en la época de Noé, que dicho sea de paso, la época de Noé era una época de un nivel tecnológico sumamente avanzado. Hay algunos que dicen: no se compara la época de Noé con nuestra época, porque nuestra época se diferencia demasiado, que hay un nivel de tecnología impresionante. Pero si usted solamente se pone a pensar en el asunto del arca y en el asunto de las megaconstrucciones megalíticas de toneladas y toneladas de peso que equivalen a tiempos antes del diluvio, usted debe ser consciente que había un nivel de tecnología ya en esa época tan avanzado que Dios le encarga a un hombre, según Génesis capítulo 6, llamado Noé, con 500 años, y le dice que construya un arca. Y un arca no era un barquito de papel, sino que en las medidas a nuestra fecha está hablando de un barco, de una embarcación que medía 135 metros de largo
por casi 23 metros de ancho y tenía 3 pisos y era de varios metros de alto. Estamos hablando de una mega construcción. Este lugar es bastante extenso y haciendo el cálculo, el arca equivalía a 4 veces de largo esto y un poco más. 4 veces de largo esto y un poco más. Y de ancho equivale a casi 4 veces de ancho. Estamos hablando de una embarcación de un tamaño impresionante según las medidas que se dan en la Biblia. Y se dice que los barcos gigantes que existen y fueron creados, llámese Titanic, llámese Queen Mary 2, todos los barcos que han existido que son bastante enormes, deben basarse en las medidas del arca. Es decir, para que no se hundan y para que se puedan mantener a flote, deben basarse en las medidas de lo que es el arca que está en la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en la época de Noé era una época de un nivel tecnológico sumamente avanzado también, porque esa arca duró por lo menos casi un tiempo bastante extenso de varios meses allí en una hecatombe impresionante, un diluvio impresionante. Y había cobertura en el arca, dice que le pusieron brea por fuera y por dentro y por fuera. Y solamente con pensar en ese elemento llamado arca, obviamente el modelo lo dio Dios, el diseño lo hizo Dios, los planos los hizo Dios, pero Dios no creó el arca, es decir, el arca no apareció sobrenaturalmente por allí, sino que fue unos hombres que se encargaron de hacer ese elemento tan impresionante como es el arca. Y algunos no le hallan explicación lógica en la existencia de una embarcación tan gigante, tan enorme, y que se haya logrado sostener a flote. La Biblia muestra que luego de que hubo la inundación total, porque no fue un diluvio cualquiera en estos días que ha llovido fuerte, es decir, hoy en día ya no se compara con lo que es el diluvio del que se habla la Biblia. Los científicos dicen que es imposible que vuelva a ocurrir un diluvio y tienen razón, primero porque Dios ya lo prometió, no volverá a inundar la tierra de esa manera. Y segundo, porque físicamente hablando, la parte geográfica y la parte de la tierra ya no está diseñada para eso. Allí en el texto del capítulo 7 de Génesis, la Biblia dice que habían cataratas de agua en los cielos. No eran solo nubecitas, sino que dice Génesis 1 que el Señor separó las aguas de las aguas, es decir, aguas abajo y aguas arriba. Y cuando vino el diluvio, vino un derramamiento de agua de arriba. No fue una lluvia, no fue un aguacero solamente, sino que Dios todo lo tenía preparado de esa manera. Y también dice la Biblia que debajo de las aguas se abrieron también las fuentes del abismo, de lo más profundo. Por eso hubo una inundación que según Génesis capítulo 7 dice la Biblia que cuando se llegaron a cubrir las montañas más altas, dice la palabra del Señor que subió una elevación de 15 codos. Es que literalmente los días de Noé eran días no solo de avance tecnológico, no solamente de muchas cosas que hoy en día son inexplicables para la ciencia humana, como la construcción de muchas de esas gigantes construcciones y pirámides muy antiguas que datan de épocas antediluvianas. ¿Por qué? Porque muchos piensan que en la época de Noé era solamente una sociedad sumamente retrasada en cuanto a tecnología se refiere, pero cuando la Biblia dice, más como en los días de Noé, se está refiriendo a que llegará un momento en la historia donde será equiparable o comparable, donde se podrá hacer una comparación o un parengón tan preciso que equivale en todos los aspectos, incluido el aspecto tecnológico. Pero debe saber usted también que cada vez que el hombre llega a avanzar tecnológicamente, casi siempre su nivel de tecnología lo hace para su propia destrucción. No es un cuento el asunto de las armas nucleares, de las armas atómicas, de las armas bioquímicas, de esas armas, que solo una de esas armas, dicen por allí que a los expertos que haciendo un cálculo de cuánto se demoraría si existiera una tercera guerra mundial en eliminar a la humanidad, los 8 millones de habitantes de la actualidad, se demorarían por lo menos un poco menos de un mediodía. Un poco menos de 6 horas en matar a toda la humanidad y dejar este mundo realmente inhabitable en caso de que se enfrentaran todas las potencias nucleares del mundo. No solo Rusia es nuclear, hay muchas otras potencias nucleares. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que lamentablemente el hombre siempre tiene la capacidad, lamentablemente, de crear cosas para su propia destrucción.
mientras que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que también utilizó la tecnología de la época para provocar la salvación y la preservación de la raza humana. Así que, mis amados, Dios siempre tiene el control, como lo decía mi hermana. Dios está en control. Alguien diga amén. Ahora, luego de decirle esto, quiero mencionar algunos detalles muy particulares. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La Biblia lo dice, diga, la Biblia dice. Ahora, el punto aquí es, ¿cómo lo hizo Dios? Dios todo lo tenía preparado. Hubo un derramamiento de aguas impresionante de arriba, había como una capa de agua que cubría el mundo de aquel entonces y eso es roto, se derraman las aguas y luego de abajo una inundación, porque el diluvio no solamente era agua de arriba, sino una inundación de abajo y por eso se convirtió en una de las hecatombes y cataclismos más impresionantes de toda la historia humana. Ahora, también la Biblia dice en Amós capítulo 9, versículo 6, el profeta Amós escribe, inspirado por Dios, él, hablando de Dios, edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. En otras palabras, Dios tiene la soberanía para usar las aguas como Él quiera y cuando Él quiera para traer juicio, y ya lo hizo una vez a través de la inundación del diluvio. Ahora, note lo siguiente. En el Salmo capítulo 104, versículos 6 al 9, el profeta escritor allí dice, la cubriste con el abismo como con un vestido. Está describiendo de una manera impresionante cómo se veía el mundo en la época después del diluvio, como cuando el diluvio había sido derramado. Dice, la cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Note eso. Por un lado suena esperanzador impresionantemente de que Dios en su palabra diga que puso límites para que nunca más vuelva a ocurrir un diluvio, tanto que hasta los científicos en eso no se equivocan cuando dicen es imposible que haya un diluvio como el que se describe en la tierra, solo que ellos usan eso como un argumento para decir que tampoco pudo haber ocurrido un diluvio, cuando ignoran que la Biblia muestra con detalle cómo Dios preparó el mundo, la parte geofísica del mundo antes del diluvio, para que sí sea posible que haya un diluvio. Y una vez que ocurrió un diluvio, nunca más las aguas van a cubrir la tierra. Y hasta allí todo suena esperanzador, pero hoy en día ya no viene un diluvio, viene algo peor que un diluvio a esta humanidad, y el bautismo de agua ya pasó en la tierra, así que viene un bautismo que es el bautismo de fuego. Así como la tierra tuvo que pasar por el bautismo de agua en el diluvio, tendrá que pasar por el bautismo de fuego en el tiempo de la tribulación, de la condenación para esta tierra. Pero de la misma manera Dios simboliza todo para salvar al hombre. El hombre, para ser salvo, necesita un bautismo de agua en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el cual hay perdón de pecados, y un bautismo de fuego a través del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga aleluya. En Isaías 54:9, en la Nueva Biblia Hispana, dice, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Ahora, yo sé y soy consciente que hay amigos y hay personas también aquí, así que voy a dar algunos detalles para poder luego llegar al punto de este mensaje. Según la cronología de la Biblia, es decir, el estudio de los tiempos, según la cronología de la Biblia, desde la creación del primer hombre, o sea, Adán, hasta el diluvio universal, transcurrieron unos 1600 años. Es decir, entre Adán
y Noé en el tiempo antes del diluvio pasaron un promedio de 1600 años. Algunos estudiosos dicen que posiblemente la fecha del diluvio fue alrededor del año 2304 antes de Jesucristo. Es decir, antes de Cristo, 2000 años antes, ocurrió el diluvio. Y ya llevamos un poco cerca a 2000 años después del año en que el Señor muere, hablando en nuestro calendario, hasta nuestra fecha. Es decir, hace unos 4300 años aproximadamente, en el mundo en el que nosotros vivimos, hubo una época de una no inundación, sino una mega inundación. No había manera de salvarse, ni el mejor nadador, ni subiéndose al árbol más alto de la montaña, no había manera de salvarse. Por eso dice la Biblia que todo lo que tenía vida murió en ese diluvio. Todo lo que tenía vida murió en ese diluvio. No obstante, un detalle importante es que según algunos métodos de cálculo, y aquí es donde quiero llevarlo a la parte reflexiva y analítica, porque la pregunta es, Jesús está hablando de que Él vuelve, de que hay un retorno, pero el punto es que Él dice que ese retorno tendrá una señal, y una señal es: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que vino el diluvio. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Según algunos métodos de cálculo, basados en lo que es, porque aquí hay un detalle muy interesante, yo voy a darle solamente las probabilidades, pero cualquiera de esas probabilidades es lo suficientemente espantosa, escalofriante, para meditar lo que fue el desastre, la devastación de la vida en el diluvio. Según algunos cálculos que se han hecho, basados en natalidad, en edad, en mortalidad, en el mundo antediluviano, porque si usted va a la Biblia, usted ve que antes del diluvio vivía la gente. Noé, cuando lo mandaron a construir, según Génesis capítulo 6, tenía la edad de 500 años. Y cuando comenzó el diluvio, ya Noé tenía 600 años. Es decir, él predicó menos de 100 años de que vendría un diluvio. Pero cuando ocurre ese diluvio, la gente de aquella época vivía una vida extensa y larga, porque el mundo, según la geofísica del mundo, era un clima tropical, era un clima impresionante. Todo era perfecto y habitable de una manera extraordinaria. Por eso la vida es mucho más extensa. Después del diluvio ya no hay ese nivel de vida. Si usted ve Génesis 6, dice que los días del hombre llegarán a ser como máximo 120 años. En otras palabras, la vida del hombre se fue cortando a causa del pecado y a causa del cambio también que hubo en la tierra. En el Salmo 90 dice la Biblia que la vida se iba a cortar más todavía y llegaría a ser en el más fuerte hasta 80 años y en el menos fuerte hasta 70 años. En otras palabras, la vida humana se iba cortando. Pero en el mundo antediluviano, según datos basados en natalidad, edad y mortalidad en el mundo antediluviano, probablemente había, algunos dicen que había por lo menos, el dato más corto y el de menor rango numérico es de 20 millones de habitantes en el mundo antediluviano. Otros cálculos arrojan el dato de 100 millones de habitantes en el mundo antediluviano. Otros dicen que en la época de Noé habían 500 millones de habitantes. Y un dato científico que dieron algunos estudiosos que son científicos y a la vez cristianos, arrojaba el dato más espantoso todavía, de que en la época del mundo antediluviano había 1.000 millones de habitantes. Estamos hablando de 1.000 millones de habitantes en el mundo antediluviano. Lo que quiere decir es que sean 20 millones o sean 1.000 millones de habitantes, la Biblia nos dice claramente que solamente 8 personas se salvaron. 8 a 20 millones es una locura, pero 8 a 1.000 millones es algo que todavía produce más espanto. Hoy en día, si vamos bajo ese cálculo de 8 a 20 o de 8 a 1.000 millones, estaríamos diciendo que si hoy en día hay 8.000 millones de habitantes, el número de salvos, según la Biblia, siempre es muy reducido. Dice la Biblia, muchos los llamados, pocos los escogidos. No porque Dios quiera condenar a la mayoría, sino porque lamentablemente la mayoría decide no escoger a Dios. Deciden, como dice alguno por ahí, vivir la vida loca,
pero no quieren vivir la vida que agrada al Señor. Pero doy gloria a Dios que en esta mañana veo amigos y amigas, jóvenes, jovencitas que están aquí diciendo: yo quiero ser parte de los que verdaderamente viven para Dios. Dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Así que, amados, según Génesis 6, 14 al 15, los habitantes de aquella época, según los cálculos, llegarían a ser entre 20 millones y 1,000 millones de habitantes. El arca tenía al menos 300 codos de longitud, que son 135 metros de largo, 50 codos de ancho, que son 22.50 metros de ancho, y 30 codos de altura, que son 13.50 metros de alto, casi 14 metros de alto. Una pregunta que a mí me llama la atención es: ¿será que el Señor manda hacer una embarcación de tal envergadura, de tal tamaño, de tal longitud, de tal anchura, de tal altura, solo para meter animales dentro del arca? ¿O será que había un plan detrás de todo eso, un plan de redención y de salvación, un plan salvífico? Pues la respuesta la encontramos en la Biblia. Algunos piensan que Moisés solamente anunciaba que vendría juicio, pero que ya no había oportunidad de salvación para nadie en aquel tiempo. Aunque Génesis capítulo 6 versículo 8 dice que solo Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. En otras palabras, solo Noé halló esa gracia. Esa gracia era para hacerle una encomienda, una labor y un trabajo espiritual. Pero Dios siempre se ha caracterizado por tener misericordia. Dice aún en el Nuevo Testamento que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no hizo eso para llenar solamente de especies y ejemplares de la fauna y de animales de la época, sino que el plan de Dios siempre fue y siempre ha sido que el hombre entienda que hay esperanza, que hay salvación. Dios no dictamina un juicio sin dar una advertencia, y Dios no da un juicio y una advertencia sin ofrecer una solución. Hoy en este día queremos decirte que el mundo está sobre juicio, se cierne un juicio sobre el mundo, pero hay una advertencia todavía, pero hay una solución todavía, y esa solución se la puede recibir cuando venimos a los pies de lo que representaba el arca, y es Cristo el Señor y su iglesia. Hermano, hay esperanza en medio de un mundo tan lleno de hecatombe. Ahora vamos a tener solo dos aspectos en cuenta. Número uno, Jesucristo prometió que regresaría y Él vendrá. Señores, el que yo conocí, si ustedes conocen a otro me pueden decir, pero hasta donde yo sé, el que siempre lo que promete cumple es el Señor Jesucristo. Y Él tiene el poder para cumplir lo que promete, porque hay gente que promete y quiere cumplir, pero llega a un punto donde su humana debilidad le impide poder cumplir lo que prometió. Pero el único que tiene el poder para cumplir al pie de la letra lo que se ha propuesto es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 10:37, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesucristo prometió que vendría, pero note eso, no por todos, sino por quienes estén preparados. Segunda de Pedro capítulo 3, 11 al 12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahora, algunos piensan que aún las mismas armas atómicas que deshacen y esas armas que destruyen y deconstruyen el mismo cuerpo del ser humano, el profeta Zacarías fue quien Dios lo usó para profetizar lo que es el efecto de un arma nuclear en el cuerpo de un ser humano. Dice que los ojos se le deshacen aún en las cuencas de sus ojos, que la piel se les hace deshecha en cuestión de unos segundos solamente. ¿Por qué? Porque por un lado lo que el hombre lo usa para su propia destrucción, Dios también lo usa para el juicio del propio hombre. Porque si usted analiza, el texto dice que todo esto en algún momento va a ser deshecho. Pero ¿sabe cuál es la esperanza de los que hemos entrado al arca, que es Cristo el Señor y su iglesia? Es
que aun cuando nuestro cuerpo, nuestro cuerpo mortal haya sido sepultado o haya sido desmembrado o haya sido quitado de este mundo, Dios no solamente nos da esperanza para el alma y el espíritu, sino también que el cuerpo tiene un futuro, tiene un porvenir, será resucitado y llevado con Él para la gloria suya. Ahora, dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, mi pastor. Muy amable, pastor. Amén. Ahora, estaba leyendo un libro que se llama Noé, la historia real, de un escritor llamado Larry Stone, que dice: Noé gastó entre 60 y 80 años construyendo el arca, todo el tiempo incitando a las personas a cambiar su comportamiento violento, inmoral, corrupto e ilegal, porque Dios iba a enviar destrucción. Pero note eso, nadie le creyó. Diga, nadie le creyó. Continuaron haciendo lo que siempre hacían. La Biblia dice, comiendo, viviendo de una manera desordenada, casándose y continuando con la vida, inconscientes del diluvio que se avecinaba. Será así, dijo Jesús, hasta justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, el tema es: lo que debieron hacer, no lo hicieron. La pregunta es: ¿qué es entonces lo que debía hacer el mundo antediluviano? La audiencia más directa del mismo Noé, aquel predicador. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué era lo que la gente de la época de Noé debió hacer para ser librados en medio de aquel cataclismo del diluvio, pero que no hicieron? La respuesta es sencilla. Lo único que debían hacer era entrar en el arca. Diga, entrar en el arca. Mira al que está a su lado y dígale: solo debían entrar. Dígale ahora: solamente debían entrar. Y note, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, la Biblia dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Primera de Pedro 3:20, en traducción del lenguaje actual, aporta un detalle muy interesante. Dice: eran los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios, escuche, esperó con paciencia a que se arrepintieran, mientras Noé construyó la barca, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Es decir, el propósito de Noé no es, como algunos teólogos habían dicho por muchos años, que Noé solamente iba a anunciar que vendría un juicio y nadie podía ser salvo. No, la Biblia dice que Dios esperó con paciencia mientras Noé predicaba para que se arrepintieran. Nosotros hoy no predicamos solo para que algún día usted y guarde Dios su alma de eso. No estamos predicando aquí para decir: al fin y al cabo usted no tiene excusa porque ya se le predicó y usted no quiso. No, sino que el plan de Dios es que usted reciba el mensaje para que se arrepienta y para que le entregue su vida al Señor Jesucristo. No es solo para que diga: yo escuché, yo supe, a mí me dijeron. No, sino que Dios quiere que usted haga lo que Dios quiere que haga. Pero así como en el mundo antediluviano lo que debieron hacer no lo hicieron, lamentablemente mucha gente hoy sigue de la misma manera. Y esto porque la Biblia dice: como en los días de Noé. Dice la Biblia: solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. Hay un canto que escribieron algunas personas hace algunos años, un canto cristiano referente a esto, y decía: aún los animales fueron más inteligentes. Porque la Biblia dice, y las películas no están al pie de la Biblia. Usted ve en las películas a un ancianito y a unos muchachos arriando los animales. No. La Biblia dice que los animales vinieron al arca. Es decir, ellos oyeron la voz de Dios.
La Biblia dice que cuando el Señor le dice a Pedro, tira la red a cierto lugar, dice que los peces se reunieron y no fue de casualidad, sino que ellos oyen la voz de su Creador. Y esa red salió a reventar de los peces que había allí en esa red. La Biblia dice que una vez le cobraron impuesto al Señor y el Señor le dice, ve y saca un estatero de la boca de un pez. El pez llegó a la hora que tenía que llegar y con el elemento que tenía que llegar, porque nuestro Dios tiene control aún sobre los animales. Pero ¿sabe qué triste? Es que aún los animales tuvieron más oído afinado a la voz de Dios que los hombres. Y eso que los hombres tienen un nivel de inteligencia impresionante, pero lamentablemente no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora permítame durante unos minutitos hacer un traslado hacia ese tiempo y hacer uso de algo que es parte bíblica de la interpretación de la palabra, y es hacer uso de la imaginación para poder pensar en las probabilidades de lo que estaba ocurriendo, aconteciendo en el entorno del predicador llamado Noé. Ahí estaba Noé, ahí estaban sus 3 hijos y su esposa y estaban sus nueras. Ahí estaba el personaje predicando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba probablemente sucediendo? Porque la Biblia dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, pidiéndole a Dios y meditando en eso, yo pienso en varios detalles. Número uno, algo muy parecido a lo que pasa hoy con el mundo de los pregoneros de justicia de este tiempo, los predicadores de este tiempo, está ocurriendo. Y es que mucha gente de su entorno probablemente se burlaba de Noé y lo tildaban de loco. Decían, ahí hay un predicador que está diciendo que viene un diluvio cuando nunca ha llovido. Si usted lee la Biblia, entre Génesis capítulo 1 y capítulo 6, no había llovido. Solamente surgía un vapor que regaba la tierra. En otras palabras, eso hacía que la gente no creyera en que vendría un diluvio. Decía, es imposible que venga una inundación menos como la que este hombre la describe, porque bíblicamente hablando, el mundo antediluviano tenía otras características bien impresionantes, aún dentro de la misma naturaleza. Las reglas de la creación de alguna manera después del diluvio entran en un cambio aquí en la tierra. Pero mucha gente podía decir, ahí hay un loco llamado Noé que dice que vendrá un diluvio, que vendrá un final, y tal vez lo tildaban de loco. Lo mismo está aconteciendo hoy en día cuando hay un grupo de predicadores alrededor del mundo que nos hemos levantado a anunciar que un día no muy lejano de esto, el Señor viene por su iglesia, y la iglesia, sea que estén vivos o estemos muertos, vamos a desaparecer de este mundo y seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Pero mucha gente lamentablemente tiene más fe en lo que dice el libro El origen de las especies de Charles Darwin, o tiene más fe en muchos libros científicos que cada año van cambiando, porque la ciencia no es exacta ni es incambiable. Cada vez que se hace un nuevo descubrimiento tienen que modificar sus propios libros. Pero hermano, nosotros en un libro que no es un simple librito por allí, sino que no por nada es el libro más leído, el libro más vendido de la historia, el libro más traducido de la historia, el libro más poderoso del mundo, donde se declara que un día el Señor viene por alguien que le está esperando y va a ser sacado de esta tierra y llevado a unas bodas celestiales. Pero la gente sigue diciendo, están locos. Dice que creyendo en una resurrección. Están locos, dizque creyendo en un arrebatamiento. Pero mis amados hermanos, mucha gente pudo tirar a Noé de ser un loco que decía que vendría no un aguacero, sino un diluvio, inundación de abajo y derramamiento de aguas de arriba. La gente dudó de ese hombre loco, pero lamentablemente no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. La pregunta es, lo que debieron hacer no lo hicieron,
pero ellos hicieron lo que no debieron. Y una de las cosas fue burlarse del mensaje que les estaba dando esperanza de salvación. Mucha gente hoy en día se burlan del mensaje de salvación. Pero sabe, yo me uno a las palabras poderosas inspiradas por Dios del apóstol Pablo cuando dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y no solamente al que cree, sino al judío, pero también al griego. En otras palabras, hay esperanza para toda la raza humana que cree en el bendito y poderoso mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Mucha gente se burla, pero también doy gloria a Dios que aquí hay gente que dice: yo lo recibo, yo lo creo. Por eso estamos aquí. Y acabamos de oír un testimonio de los muchos testimonios del poder de Dios. Porque esto no son cuentos ni fantasías. Este no es un discurso político mentiroso. Este es el mensaje más poderoso y real que existe. Lamentablemente hay gente que trata al predicador de loco y al político de intelectual. Pero el verdadero predicador, basado en la palabra del Señor, va a decir la verdad, no por conveniencia, sino que es mejor decirle la verdad aunque usted se ofenda, que hacerlo sentir contento y mandarlo al infierno diciéndole mentiras. Dijo un predicador hace muchos años: es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Y lamentablemente vivimos en una época donde personajes de renombre, gente muy preparada, dicen en sus discursos lo que la gente quiere oír para que les den un voto por allí. Y una vez que lo reciben, ni se acuerdan de quién votó por ellos, nunca lo van a conocer. Pero gloria a Dios que todavía hay pregoneros de justicia, que aunque nos sigan llamando locos, como dijo un predicador, nuestro manicomio no es en la tierra, sino en el cielo. Así que vale la pena seguir predicando que Cristo viene pronto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Otros, mientras que unos se burlaban, vamos a dividir ese grupo de personas alrededor de Noé. Unos burlándose, el loco Noé. Otros probablemente no se burlaban, sino que fueron a escuchar a Noé en su predicación, porque la Biblia dice que era pregonero. Algunos probablemente creyeron el mensaje, porque hermano, no hay nada más poderoso que cuando alguien habla con convicción. A Noé no se lo habían contado. Noé había oído la voz de Dios. Noé sabía que lo que estaba anunciando era verdad, aunque no tenía pruebas científicas para demostrar lo que estaba anunciando, pero sí estaba seguro de lo que estaba diciendo. Así que había mucha gente que cuando oía a aquel personaje, ¿sabe lo que decía un personaje alguna vez que entre otras cosas no era creyente? Era que él decía: ¿sabe qué es lo que me parece a mí? Yo soy una persona que hago reír las personas. Él era un discursante, un orador muy reconocido que basaba sus discursos en mentiras, en fábulas y en teorías. Y él lo hacía, era parte de su vida. Y se encontró con un predicador alguna vez y le dijo: ¿sabe qué es lo que sucede? Que yo soy de las personas. Y él estaba un ateo, un no creyente aconsejando a un cristiano y le decía: Señor, yo soy de las personas que sé que lo que estoy diciendo es mentira, pero lo digo con convicción. Pero ustedes que saben que lo que están diciendo es verdad, muchas veces ni ustedes mismos están creyendo lo que están predicando. Y se lo dijo un ateo a un predicador. Pero ¿sabe qué tenía Noé? Convicción. Noé, usted debe imaginarse al predicador Noé. Era un hombre que predicaba con convicción. Y mucha gente pudo haber llegado a creer en la predicación del anciano Noé. Decía: ese hombre, además de que es buena persona, además de que es buen tipo, ese hombre es muy inteligente, estaba construyendo un arca impresionante. Así que muchos pudieron decir: hombre, lo que dice ese hombre toca mi corazón. Lo que ese hombre está predicando es creíble. Pero ¿sabe? Lo que debieron hacer no lo hicieron. Ellos no solamente debían creer, ellos debían entrar en el arca. Pero ¿sabe qué sucedió? La Biblia dice en Marcos 16 claramente: el que creyere
Pero no dice solamente el que creyere, sino que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mucha gente llega al nivel de creer, pero no da un paso más allá. Y el punto para entrar a esta arca del evangelio no es solamente creer y decir, wow, yo creo en el Dios de la Biblia, yo creo en los milagros, yo creo en el testimonio que contaron, yo creo en el Dios de la Biblia. No, el punto es que no solamente crea, sino que diga, yo le hago, yo entro, yo también le entrego mi vida a ese Dios en el cual yo creo. Y para eso se requiere hechos más que palabras. Porque lamentablemente muchos, como en la época de Noé, podían decir, yo creo. Había otros a los que probablemente les gustaba el mensaje, pero no pasaron de allí. Algunos decían, qué bonita oratoria de ese ancianito llamado Noé. Me gusta escuchar eso, lo hacen estremecer y todo, pero es bonito esa forma como ese hombre predica. Me gusta. Y hay mucha gente que va al evangelio y dice eso, qué linda alabanza, me gusta la alabanza. Me gusta cómo predica fulano, mengano, sutano, perencejo. Me gusta el estilo, me gusta esto, me gusta lo otro. Pero ¿sabe una cosa? El punto del evangelio no es que te guste el evangelio, sino que creas el evangelio, recibas el evangelio y vivas el evangelio. El evangelio no es para que me guste, es para vivirlo y creerlo y recibirlo. Y en la época de Noé, lamentablemente lo que debieron hacer, no lo hicieron. Les gustaba, pero no pasaron de allí. Otros probablemente les pasa lo que hoy en día, porque estamos haciendo un símil con la actualidad. Otros probablemente se cansaron de oír el mensaje. Hombre, ya van 60 años y con el mismo cuento. 30 años y la misma historia, que viene un diluvio, y no ha venido ningún diluvio. Pero sabe una cosa, hay mucha gente que sigue pensando todavía que la Biblia y lo que la Biblia dice son cuentos de hadas y no se han dado cuenta que lo de la Biblia no es cuentos de hadas, sino que la Biblia dice que es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que arde en lugar oscuro. No te canses de oír el mensaje, amada amiga, amigo, los que están en los grupos, en esos grupos especiales de casas de vida, no se cansen de oír ese mensaje glorioso, bendito. Hermano, usted hoy en día oye noticia para aterrarse, pero los que oímos profecía, la profecía nos sacude. Y hay gente que está pendiente de la noticia, obviamente, en Rusia, y seguimos orando por eso. Pero ya en Ezequiel 38, 39, en Daniel 7, en el mismo libro de Apocalipsis, la Biblia nos da todos los detalles de cómo va a terminar esa situación con Rusia. Ya nosotros sabemos de antemano cómo va a terminar todo, porque la Biblia ya lo dice. Porque la Biblia, la profecía es la historia de lo que va a pasar en el futuro. La profecía es la anunciación de antemano de lo que ya Dios tiene determinado. Así que mi amado hermano, mientras algunos por un lado están viendo y creyendo cualquier cosa y como se cansan de oír el mensaje, prestan su oído a cualquier otro mensaje y terminan más desubicados del propósito para el cual fueron traídos a este mundo. Por otro lado, un detalle importante es lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, diga, pregonero de justicia. Dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otros probablemente incluso, y aquí viene el detalle, a mí me ha sucedido y creo que en muchas congregaciones pasa, si hay alguien así, Dios lo bendiga por eso, pero queremos invitarlo a hacer un poco más. Otros probablemente incluso le ayudaron a Noé en la construcción del arca. Pobrecito el anciano, ayudémosle a traer madera, material, ayudémosle, porque no creo en la historia de él. Algunos creen en la historia, pero al menos ayudémosle en el asunto. Pero sabe una cosa, el plan de Dios no es solamente, querido amigo, que usted aporte, que usted ayude a levantar un templo hermoso, a construir una bella congregación. Eso está bien, Dios lo bendiga, le multiplique por eso. Pero el plan de Dios no es que solamente usted aporte, inyecte, sino que usted sea parte activa de este templo, de esta congregación espiritual, que sea parte del cuerpo de Cristo. Hay una familia que nos llegó justo antes de comenzar la cuarentena
Y bueno, seguimos orando por ellos. Pero han sido una de las mayores bendiciones para nosotros en cuanto a lo financiero, económico se refiere. Pero cada vez que tengo la oportunidad de volverles a hablar, yo les digo, Dios los bendiga por lo que ustedes dan, por el aporte, por las finanzas. Pero lo que a mí más me interesa es su alma. Es que ustedes se salven, son una pareja muy especial y son muy receptivos, son muy especiales, pero no han dado el paso de fe hacia el bautismo todavía. Seguimos orando y esperando, y hermano, no queremos que le pase lo mismo. Gente que un día en la eternidad tendrá que contar y decir: yo conocí a Noé, yo le ayudé a Noé, yo estuve con Noé, pero lo que debía hacer no lo hizo, no entró en el arca. Y el punto aquí en el evangelio no es que usted diga: yo iba a la central de Armenia, yo estuve en el grupo de paz, de amistad, yo estuve en el proyecto, yo estuve en la dominical, yo estuve en el culto de amigos. El punto es que usted diga un día en la eternidad: yo también fui parte de ello. Yo no solamente iba, yo era parte de ello. Ese es el plan de Dios para ti, querido amigo. Otros probablemente visitaron el arca, pero no se quedaron en ella. Oh, muy bonita esta construcción. Se pudo haber convertido en alguna de las maravillas de la época. Y fueron a mirar la gran embarcación. Y visitaban, y entraban, y hasta entraron, pero se salieron. Y así está sucediendo lamentablemente hoy. Mucha gente entra, pero se va. Hace parte, pero se va. Disfruta un momento, pero se va. Amado amigo, amado hermano, y todos los que estamos aquí, el punto es perseverar hasta el final. Ahora, dicho esto, posiblemente no todos, y esto vale la pena decirlo ahora, no todos hacían las mismas maldades. Es decir, no todos practicaban el mismo nivel de pecado. Usted no se imagine un mundo antediluviano, todo mundo haciendo la misma maldad. No, algunos hasta probablemente eran hasta buena gente. Pero el punto de la salvación es que esto no es por buenas obras ni porque usted sea muy buena gente, sino que esto es por fe y obediencia. Y hay gente que dice: yo no robo, yo no hago daño a nadie, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago aquello. El evangelio, dicen, es para los malos, pero no, el evangelio es para todo aquel que reconoce que necesita ser salvo. Todo aquel que reconoce que es un pecador. Tal vez no todos eran violentos, tal vez no todos eran desenfrenados e inmorales. Otros, según ellos, no eran tan malos, no se merecían ningún juicio divino. Tal vez otros eran hasta religiosos y a su manera creían en Dios. Decía: yo también creo en el mismo Dios del anciano Noé. Ese es mi Dios, claro, yo creo en eso. Pero hermano, el punto no es solo que usted diga que es religioso o que usted diga: yo creo en Dios, y mandan besitos al aire diciendo: mi Diosito, qué lindo es Dios. No, el punto es, si a usted le preguntan: ¿y ya dio los pasos de fe para ser salvo? Que usted no diga: sí, yo creo en Dios. No, el punto no es solo creerle a Dios, es obedecerle a Dios. Y ahí es donde lamentablemente de 20 millones o de 1,000 millones, solo 8 se salvaron. Porque entre esos miles de millones o personas que se perdieron, estaban todos los anteriormente descritos. Gente que decía: yo no soy tanto como aquellos. No. El evangelio es para todo aquel que necesita de Dios. Ahora, el gran problema es este. Y esto cuando usted lee Génesis 7, por tiempo no lo leemos, pero cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar que el gran problema fue que cuando debían entrar, no lo hicieron. Pero cuando, escuche esto, cuando no podían entrar, ellos quisieron, pero no pudieron. Diga conmigo: lo que debieron hacer, no lo hicieron. Era una generación que, según algunos estudios científicos y algunos detalles arqueológicos y rastros arqueológicos que algunos han encontrado, dicen que había rastros de uña en el arca, en pedacitos de arca, y sangre, dicen algunos, aún científicos cristianos, consultando varias fuentes. Y me llamó la atención esto, y es que lo que debieron hacer no lo hicieron, no entraron en el arca. Y dice la Biblia que eso lo llevó a morir ahogados. Porque Dios
cerró la puerta. No fue Noé el que la cerró, fue Dios el que la cerró. Y sabe, Dios es tan misericordioso que la Biblia dice que cuando Noé entró y su familia entró, hasta los animales entraron, dice que la puerta del arca estuvo abierta 7 días más. 7 días la puerta abierta, como diciendo, todavía hay oportunidad. Yo me imagino a Noé diciendo, ya está terminado todo, por favor entren al arca, viene un diluvio, viene el final, entren al arca. Pero la gente seguía diciendo, le creo, pero otro día será. Otros decían, no le creo, está loco. Otros decían, pero ¿qué más quiere? Ya le ayudé, ya hasta puse ahí para que... No, es que el punto es entrar al arca. Y aquí entre ustedes hay amigos, amigas, a quienes doy gloria a Dios por lo que ustedes están haciendo. Pero ustedes deben hacer un análisis profundo, personal, introspectivo y decir, ¿qué es lo que a mí me hace falta? Está bien que tú estás escuchando el evangelio. Sigue adelante. Qué bueno. Estaba orando el hermano, el pastor, por alguien que cumple años y hoy está aquí. Qué bueno. Pero ¿sabe cuál es el punto? Es que usted dé un paso de fe hacia adentro, hacia el arca. No entraron en el arca y eso los llevó a morir ahogados, porque Dios finalmente no fue el que los sacó, sino que ellos no quisieron entrar y cerró la puerta. No entendieron, dice la Biblia, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hay un dato arqueológico que dice que encontraron rastros de uñas impregnados en trozos de madera de algunos elementos en las afueras del arca que encontraron. Pero lo que a mí me llama la atención es que es muy probable, porque la Biblia dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, la gente que decía nunca va a llover, eso es mentira, eso es un cuento. Cuando empezaron a darse cuenta que eso era verdad, fue cuando quisieron entrar, pero ya la puerta estaba cerrada. Ahora, concluyendo aquí, yo llevo a pensar en lo siguiente. Número 1, ahora no viene agua para la destrucción de este mundo, pero viene algo peor que eso, y es fuego. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, alguien dice, bueno, yo todavía no he entrado, otro dice, ya estoy adentro. El punto es que los que están adentro no se salgan, pero los que no han entrado, entren. Y mire, lo que debemos hacer, según lo leído al principio, es no solo trabajar en el molino o en el campo para ser vistos por lo demás, sino que debemos trabajar para Dios, aunque nadie nos recompense ni nos agradezca por ello. Amados, sigan haciendo este trabajo que están haciendo. Sigan, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Amados, sigan haciendo este proyecto tan poderoso de alcanzar alma, de organizar este lugar tan hermosamente. ¿Por qué? Porque hemos sido gente que nos hemos comprometido en la causa de alcanzar a otros para el reino de los cielos. Debemos también seguir anunciando el mensaje de salvación a los perdidos. Debemos seguir aprendiendo a vivir en santidad. Debemos no solo ser buenos cantores, pero también buenos adoradores. Debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Debemos no solo ser oidores de la palabra, pero hacedores de ella. ¿Cuántos están dispuestos a no solamente a creer, sino a actuar? No nos pase lo mismo de ese grupo. Lo que debieron hacer no lo hicieron. Hay que volver a los principios. Debemos volver al Señor. Debemos reconciliarnos con Dios. Debemos entregarnos por completo a Él y vivir para Él, para poder decir lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Debemos dejar de vivir en una religión para empezar a tener una relación con Dios. Bienaventurados aquellos a quienes cuando el Señor vuelva les halle haciendo así. Debemos entregarle nuestra vida al Señor. Segunda a los Corintios 6 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos,
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Sabe lo que quiero hacer en este momento? Es dirigirme en estos últimos minutitos hacia aquellos amigos que están aquí, sea que haga parte de algún grupo en particular, sea que haya venido por primera vez, sea que sea su segunda o tercera vez, sea cualquiera su condición en este momento. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo hoy en día? Hoy en día ya no hay un arca literal, pero hoy en día la invitación es a una arca espiritual. Ya no estamos llamándote a entrar físicamente a un arca, ahora te estamos invitando a dejar que el Señor entre también a tu corazón. Dios tiene un propósito y un plan para salvar a los que están aquí en esta mañana. Y yo sé que entre ustedes hay personas que han oído esta palabra. Y que no nos pase lo del mundo antediluviano. Lo que debieron hacer, no lo hicieron. Pero cuando quisieron hacerlo, lo hicieron, pero ya era demasiado tarde. Amados, yo quiero que la iglesia que está aquí me ayude a orar por aquellas personas que han venido hoy. Y voy a hacer este ejercicio. Todo amigo, amiga que está aquí, allí en su asiento, levante su mano conmigo. Los que son amigos de grupos de amistad, que hayan venido por aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay un número grande acá en este lado. Levante su mano los que aún no son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muévela así para verlo. Eso, ahí hay varios. Voy a invitarlos solo a ellos, no a los hermanos, solo a ellos a ponerse de pie. Póngase de pie solamente los amigos. El llamado en esta hora es a que hagamos esa inversión especial. Ellos tenían que entrar en el arca, pero para poder entrar en el arca, la palabra tenía que haber entrado en sus corazones primero. Ellos no permitieron que la palabra entre en sus corazones. Hoy ha sido predicada la palabra para ustedes. Y el propósito de Dios es que usted pueda permitir que esta palabra entre a su corazón, para que ella como una semilla pueda dar fruto para gloria suya. Mire ese número de amigos que hay aquí tan bonito. ¿Cuántos damos glorias a Dios por eso? Voy a invitarlos a ellos a dar un paso de fe aquí al frente. Vamos a orar por usted, solo los amigos que están acá. Desde allá atrás, todos los que se pusieron en pie. Los hermanos todavía sentaditos allí, gracias. Hay jóvenes, hay personas de todas las edades. Damos gloria a Dios por eso. Y sé que Dios va a hacer algo especial en este momento por ellos. ¿Cuántos alaban a Dios allí sentaditos por estos amigos y aplauden al Señor, dándole gloria a Dios mientras ellos vienen en camino? Mire ese número de personas que dicen, tal vez tengan alguna batalla interna en su mente, en su alma, en su espíritu. Tal vez tengan alguna lucha con ellos mismos. Tal vez ellos estén aquí con diferentes circunstancias o propósitos o situaciones. Yo quiero en este momento decirle, Dios está invitándote a este lugar para entrar a tu corazón. Aquí entre ustedes hay personas a las que el enemigo en esta semana les habló de que la solución era quitarse la vida. Pero hoy Dios te está diciendo, la solución no es que te la quiten, la solución es que te la entregues al Señor. Si usted está aquí en este momento, amada amiga, amado amigo, joven, jovencita, personas que están aquí, permítanos orar por ustedes. Aquí hay unos jóvenes, eso es, todos si gustan, háganse aquí al frente, vamos a orar, den un paso de fe como con humildad diciendo, yo también quiero ser parte de esto. Levante su mano la iglesia hacia aquí, ahora sí los hermanos se ponen de pie. Voy a invitar, aquí está su pastor, él tiene su equipo, sus líderes, se van a ubicar de tal manera que me puedan ayudar a orar por algunos de ellos en particular, en especial. Yo sé que estas personas que han pasado aquí y damos gracias a Dios porque ustedes atendieron este llamado. Muchos dedican el domingo o para pasear en las mañanas, otros lo dedican para dormir más, pero ustedes qué bueno que han tomado la mejor decisión esta mañana de decir quiero estar ahí en ese lugar. Tal vez lo invitó papá, mamá, el pastor, un líder, un amigo, un hermano, o escuchó de esta invitación. Pero lo que Dios le está diciendo a ustedes, más que ellos, fue Dios mismo el que lo estuvo llamando. Dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y yo siento que hay entre ustedes alguien en este día, que este puede ser el momento cumbre de su vida. Hay alguien entre ustedes en esta mañana que este es el momento más solemne de su vida, porque a partir de hoy va a venir un cambio a su alma, a su espíritu.
Yo voy a exhortar entre ustedes, no los conozco, pero Dios los conoce. Si entre ustedes hay uno que estaba apartado del camino del Señor, este es el momento para reconciliarse con Dios. Si entre ustedes hay uno que estaba dando plazos y aplazando su entrega al Señor, este es el momento para entregarle su vida al Señor. Si entre ustedes hay uno que no había tomado la decisión de dar su paso de fe hacia el curso, hacia la doctrina, hacia el bautismo, este es el momento de que usted después se acerque al pastor, a su líder, y le diga: yo quiero entregarle mi vida al Señor. Hermano, si el Señor dijo: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él dice que vendría una hecatombe, un cataclismo, muerte mundial, justo antes de que el Señor venga. Estamos viviendo en un tiempo de amenaza de muerte por todos lados. Ya no es solo la guerra en el país, es lo que puede acontecer en cualquier momento alrededor del mundo. Los que están siguiendo noticias saben lo que está pasando. Pero mi amado hermano, nosotros y amigos estamos cubiertos bajo una protección sobrenatural. Hay hermanos nuestros en la misma Ucrania que testifican cómo de manera sobrenatural han sido guardados en estos días en plena guerra. Hay esperanza cuando le entregamos nuestra vida al Dios Todopoderoso. Vamos a orar por estos amigos. Hay almas aquí que están siendo tocadas por Dios. Lo que tú estás sintiendo, amiga y amigo, es porque Dios quiere salvarte, sanarte, sacar eso de tu corazón. Vamos a orar por ello. Levante sus manos y ore conmigo. Dios y Padre eterno, estamos levantando, Señor, un clamor especial en esta mañana. Hay amigos y hay amigas en este lugar. Hay personas, Señor, que solamente están aquí por pura gracia y misericordia. Señor Jesús, todo lo que el enemigo le ha dicho a esta joven acerca de su vida, yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que esta vida le pertenece al Señor Jesucristo. Tú no naciste para morir, tú no naciste para quitar la vida, tú naciste para ser un instrumento en las manos de Dios. Dios tiene planes y propósitos de salvación para ti, para ti, para ti. Hoy declaro, Señor, que cada persona que está aquí presente, oh Dios, está en un acto de fe, oh Dios, pasando a un altar, Señor, en señal de humildad, diciendo: yo quiero ser parte de aquellos que entran al arca espiritual. Yo quiero ser parte de aquellos que le entregan su vida y el control de sus pensamientos al Señor. Yo quiero ser parte de aquellos que hacen un pacto contigo. No me avergüenzo, porque tú no te avergüenzas de mí, a pesar de que me conoce. Hermano, Dios te conoce. Amigo, Dios te conoce. Dios sabe lo que tú haces cuando nadie te ve. Dios sabe las cosas más sucias e inmundas y vergonzosas de tu vida. Pero aún así Dios te ama con amor eterno. Aún así Dios está diciendo: hay esperanza para ti. Él sigue con sus brazos abiertos por amor a ti. Yo declaro que las almas le pertenecen al Señor. Toda atadura se rompe. Empiece a orar, empiece a interceder, empiece a declarar el nombre del Señor. Yo declaro sobre estos amigos el poder y la unción del Espíritu Santo. Yo declaro sobre estas almas que se rompen las cadenas, se rompen la ligadura, toda atadura del alma, toda atadura del cuerpo, toda atadura del espíritu se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que aplauda a Dios unos segundos, alguien que alabe a Dios unos segundos, alguien que diga: Señor, yo quiero entrar, Señor, yo quiero ser parte de los salvos, yo no me quiero perder. Señor, ten misericordia. Y rabasanda rabacandere sendere bebe seyere. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Alguien está siendo limpiado ahora. Alguien va a tener una prueba de que Dios está aquí en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe sanidad ahora. Recibe el fuego de Dios. Recibe el poder de Dios. Siente la gracia, siente la misericordia del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, un agradecido con Dios, que le dé más fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. Y
Oh, la sangre de Cristo tiene poder. Salva las almas, sana los espíritus, sánalos, Señor. Trae paz, trae convicción, Dios mío. Trae convicción, Señor. Oh. Así como veneno, llevaré solamente tu Dios presencia conoce cuál es la situación que ustedes dos están atravesando. Dios me pone en mi corazón decirles que Dios tiene planes de vida para ustedes. No planes de muerte, sino planes de vida. El enemigo ha querido matarlos. El enemigo llevaré tu darle su vida. Pero hoy Dios te está diciendo que Dios tiene planes de salvación y vida. No me moveré. Aquí me Dios y Padre eterno, presento, Señor, a estos jóvenes. Tú conoces su condición. Yo veo, Señor, lo que tú vas a hacer en ellos. Lo veo más que lo que veo ahora. No veo, Señor, lo que ahora son. Veo lo que tú vas a hacer en ellos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ten misericordia de ellos. Señor, aquí está, Señor Jesús, esta dama en tus manos. Extiende tu mano de misericordia. Sálvala, Señor. Oh, traiga convicción en su vida. Saca y arebe, sane su alma, sane su espíritu, Dios mío. En el nombre del Señor, este varón está en su presencia. Traiga paz, traiga convicción, traiga salvación a su alma. Este joven está en tus manos, Señor. Oh, declaro en el nombre del Señor tu presencia. Declaro en el nombre del Señor tu gracia sobre ellos. Sus lágrimas no son en vano. Sus lágrimas no son en vano. Tú estás recibiéndolas y las vas a tener en cuenta para salvarles, para sanarles, para rescatarles, Señor. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Su vida está en tus manos. Su vida te pertenece. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro en el nombre del Señor tu salvación, tu vida. Declaro, Señor, tu gracia y tu presencia sobre cada amigo y amiga. Oh, que ha venido, Señor, en esta mañana. Traiga convicción de pecado. Traiga convicción de justicia y de juicio. Traiga, Señor, la necesidad de entregarse por completo a ti. De un arrepentimiento genuino. De un bautismo en agua. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. tu presencia.